Buenos días, profesor Teodulo Arce Castillo. Soy el alumno Gaspar Urbina Jeffrey de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica del sexto siglo. En esta oportunidad le hablaré sobre mantenimiento aviónico, el laboratorio 7 y laboratorio 16, el Troubleshooting 2 y el Vacuum. Antes de comenzar a comentarles sobre mi experiencia en estos laboratorios, recalcar siempre el tema de la importancia de los EPPs adecuados en nuestro centro laboral y en nuestro centro de instrucciones en nuestro debido caso. Contar con nuestras botas, nuestro casco y dependiendo del trabajo que vamos a realizar. Y con respecto a los peligros, completar nuestro ATS reconociendo las zonas seguras en nuestro taller y las zonas con peligro también en nuestro taller, las cuales vamos a trabajar. En este caso trabajamos con corriente eléctrica, reconociendo todos nuestros peligros. Entrando como primer laboratorio número 7, el cual es el Vacuum. Para ello era importante reconocer el funcionamiento y las partes que tenía este. Esto de acá lo realizamos con la ayuda del Piper, del manual del Piper. En la página 403 se encontraba el manual, el cual nos indicaba esta figura. Y teníamos que identificar desde el 1 hasta el 8, que el 8 era el filtro. Y así sucesivamente, la bomba de vacío, entre otros componentes. Para ello también era importante saber el uso correcto del manual para que se nos facilite poder buscar todo lo que estábamos requiriendo. Una vez ya encontrado todos nuestros requerimientos que queríamos con respecto a las partes y el funcionamiento leyendo el manual, pasamos al módulo de instrucción, el AVC31. Como se puede observar acá, en este módulo se simulaba a lo que habíamos visto en la aeronave, en el Piper. Estaba totalmente idéntico, tenía el mismo filtro, la misma bomba y todo, realizando nuestras pruebas en este módulo. En el laboratorio número 16, con respecto al ADC, realizamos nuestras mediciones junto en el Course, en el Fine, dependiendo del XYZ, midiendo con multímetro nuestros voltajes. Y comprobando la teoría con respecto a la altitud, que el máximo de operación era el 11.80 y con respecto al fine son decimales, los cuales complementan al course, a la medida del X y Z. Entrando en revisión al laboratorio 7, como comenté, realizamos la lectura del manual para ver el componente y acá analizamos cada uno, desde el 1 al 2, el 3, el 5, 6 y 7 eran instrumentos, los cuales no tenía la aeronave, se les había quitado, pero como dije en el módulo sí contábamos con los instrumentos. Acá está el filtro, la bomba y todo. Comenzamos a realizar nuestra prueba. En este laboratorio del Vacuum realizamos el conocimiento de cada parte, como también realizamos el troubleshooting de estos componentes. ¿Cómo realizamos este? El módulo era simulado un avión, lo cual al momento de iniciar nuestro encendido de perilla con estos switches, comenzamos a verificar cómo nuestros instrumentos, o en este caso el principal, el cual nosotros hemos trabajado, visualizamos cómo el gyro horizontal comenzó a dar unas vibraciones, lo cual es un barrido, por así decirlo, una calibración que de acá demora 1 minuto según lo que nos indicaba. Como podemos, cuando realizamos el giróscopo tiene esta propiedad, lo cual hace también el radar. En el radar meteorológico también podemos observar cuando encendemos, hace unos barridos para identificar la zona. Después de realizar este barrido de 1 minuto, automáticamente se configura y comienza a establecerse. Una vez ya establecido, con la ayuda del celular realizamos nuestras mediciones con respecto al nivel y la brújula para ver si está correctamente indicando nuestros indicadores. En principal trabajamos con el gyro directional y el tour bank. Con respecto al troubleshooting, realizamos todo lo que nos pedía el troubleshooting con respecto a nuestros sistemas, como se puede dejar el gyro horizontal indicador, el directional gyro y el climb indicator. Para ello, lo principal que destacamos de esto de acá es con respecto a visualizar que al momento de hacer nuestras pruebas no tenga vibraciones el instrumento, o con respecto al gyro directional, al poner nuestra brújula de nuestro celular con respecto al mismo eje, que este instrumento no esté botando falsas indicaciones.
o al momento de realizar nuestros giros en el módulo, el indicador no se quede trabado o no tenga un movimiento lento de respuesta, lo cual al realizar todas nuestras pruebas, estos tuvieron correctamente si pasaron óptimamente nuestras pruebas, así indicándonos que están aeronavegables y los instrumentos se encuentran en buenas condiciones. Ahí está todas las condiciones del troubleshooting que se realiza. Ahora pasamos al laboratorio número 16. Para este laboratorio era importante verificar el diagrama. Este diagrama nos indicaba cómo era la conexión que teníamos que realizar con el eje X, Y, Z. Como se puede observar acá, tanto con el course, como se visualiza acá, el course y el find. Para estas conexiones era importante saber por qué teníamos que conectar y qué es lo que queríamos medir. En este caso queríamos medir el voltaje con los multímetros y con nuestro módulo o nuestro instrumento de medición. Este de acá es igual que el pitot, sino que este vacío es eléctrico, lo cual solamente con un switch haces un llenado de vacío a nuestra bomba. Caso de lo contrario del pitot, que realizábamos nuestras mediciones haciendo unos pequeños bombeos. Esto de acá nos facilita a los mecánicos a realizar nuestro trabajo de manera óptima y así facilitando nuestro trabajo también. Con respecto al course y al find, estos de acá se dividen al course, la parte del X, Y, Z como se puede visualizar en este lado, y al find, que es este lado. El course son, por así decirlo, medias altas y el find son medias bajas. Cuando realizamos nuestra prueba, para prender el módulo, sí cabe recalcar que este de acá se alimenta de 115 voltios AC y el otro se alimenta de 26 voltios AC, el high y el low, con respecto a alto y bajo. Para ello también es importante saber cuando esta luz se prende, tiene que prenderse y apagarse. Esto nos indica que ha pasado los 3 niveles de bit que se ha reconocido en la clase, como el K-bit, el E-bit y el E-bit, que son los 3 fases de bit que hemos reconocido nosotros en anteriores siglos. También un principio básico de funcionamiento es la EI, lo cual es una potencia estática que nos bota, que lo convierte en eléctrica. Esto trabajando por detectores de corriente, lo cual es una inducción y una transformación, por así decirlo. Cuando estos de acá se encuentran, el E y el I se encuentran nivelados, como el profesor nos explicó, esto se nos dice que están sin desfase, o sea, están correctamente. También como dato principal, al realizar nuestras mediciones, como conclusiones, por ejemplo, de este laboratorio, tuvimos estos resultados y pudimos darnos cuenta que en las mediciones del X en el course son mediciones altas, las cuales se acercan a la que es ideal, por así decirlo, al máximo, que es el 11.8. Nosotros hemos tenido 11.20 el máximo, casi por llegar al 11.30. Y con respecto al find, el máximo era el Y, que era 0.12, y en ambas mediciones el mínimo, el que era más bajo, era el Z en el course y en el find X, que correspondientemente, si analizamos nuestro sistema, es de manera óptima. Se requiere que analizando está cumpliendo con el funcionamiento según lo que nos indica el diagrama, cuando son altos y bajos. Cuando estamos en alta altitud, como se muestra acá, 4000, 5000, 6000 y 6500 con respecto a nuestro avión. Como conclusión del laboratorio 7, lo importante que es el uso del manual para poder identificar cada parte de nuestro sistema de vacuum y poder saber el inglés para nuestro troubleshooting, poder cumplirlo de manera óptima y así cumpliendo el paso a paso de todo lo que nos pedía el requerimiento con respecto a las vibraciones, indicaciones falsas y entre otros componentes o requisitos que nos pedía. Con respecto al laboratorio número 16, como le comenté, lo importante del análisis de estos datos para poder determinar qué es lo que estábamos midiendo y por qué nos botaban estos datos, los cuales eran importantes en nuestro sistema. Y así culmino mis conclusiones, profesor. Espero que les haya gustado mi video. Muchísimas gracias.